Hello people, how are you? It's teacher Dani here. Welcome to this video class. Today is Tuesday, March 9th. Welcome. So let's start. Yesterday in class, in virtual class with the whole group, we started to work on this page, Unsolved Mysteries. We were talking about Amelia Earhart, a famous female pilot. Trabajamos una ubicación en el mapa. Y empezamos a ver el video. Entonces, I'm going to play the video again. I'm going to play once again the video, and you're going to do exercise 2. What is exercise 2 about? You have to watch and number the sentences in order that you hear them. En el orden en que escuchemos las oraciones las vamos a enumerar from 1 to 6. Esta actividad no la tienen que subir a la plataforma, no tienen que hacer nada con esto. Esto es previo a mi explicación de la presentación oral que vamos a hacer el próximo martes, como les decía ayer en clase. Ok, so I'm going to play the video. Entonces ustedes en su libro empiezan a enumerar de 1 a 6 en el orden en que escuchen. Amelia Earhart, famous flyer. Amelia Earhart was a famous pilot. She was one of the first female pilots. She flew long distances and broke records. Amelia was different. When she was a young girl, she played baseball, climbed trees, and went fishing. This was unusual for a girl in the 1920s. Later, she learned to fly. In 1932, Amelia became the first woman to fly alone across the Atlantic Ocean. Amelia was in all the newspapers. She became very famous, and everyone loved her. Young girls heard about Amelia on the radio. They wanted to be like her. She was their hero. Amelia had a dream to fly around the world, and in 1937, she started the long journey. She traveled with a navigator. His name was Fred Noonan. They began their journey in San Francisco. First, they flew east over the U.S. and then down to South America. Next, they went across North Africa and South Asia. A month later, they arrived at Lae in New Guinea. Here, they planned for the next flight to Howland Island in the Pacific Ocean. But the island was very small and difficult to find. And before Amelia and Fred found the island, they disappeared. Ships nearby tried to call Amelia, but there were problems with her radio. We are on the line 157337. 157337. These were her last words to the men on the ship. Large ships continued to look for Amelia, but they didn't find her. Some people think Amelia landed on this island, Nikumaroro. In 2001, a team looked for clues. They found some things like buttons and shoes, but were they Amelia's? We don't know. So what happened to Amelia Earhart? It's still a mystery. Ok, so you have watched the video. Entonces lo pueden repetir cuantas veces sea necesario para que encuentren las respuestas. De todas maneras, I'm going to give you the answers now. So, the first sentence that you hear, la primera oración que escucharon fue She was one of the first female pilots. La segunda que escucharon fue She traveled with the navigator. La tercera que escucharon, the third one, next they went across North Africa and South Asia. Then guys, you listen to, but the island was very small and difficult to find.
Number 5, guys, we are on the line 157337. Then, the last one that you heard was in 2001, a team looked for clues. ¿Ok? Entonces, esas son las respuestas. Ahora, la presentación oral. ¿Qué vamos a hacer en esta presentación oral? Primero, vamos a hacer una PowerPoint presentation o Canva, pueden utilizar Canva. No quiero unas imágenes pegadas en Word, como muchas veces estamos haciendo, que cogimos esa costumbre de pegar imágenes en Word y presentar eso. No, eso no se utiliza para una oral presentation. So guys, you can use Prezi si saben manejarlo, you can use PowerPoint, you can use Canva to create your presentation. El main objective, like the main goal, el objetivo es tratar de dar respuesta a un misterio, así como el de Amelia. Yo les voy a asignar un misterio de algún accidente o de algo que haya pasado y ustedes van a tratar con sus ideas, darle la solución, qué fue lo que pasó en ese misterio. ¿Listo? Sin leer, por eso te estoy diciendo con una semana de anticipación, oraciones sencillas en pasado simple es lo único que necesitamos. No necesitamos unos textos copy and paste from Google Translator. Simple sentences in past simple, que ya sabemos manejar los regular and irregular verbs. También saben manejar present simple. So guys, with that you can do a very good presentation. Entonces, van a presentar cuál es el misterio, cuándo pasó, dónde, cuáles fueron los hechos alrededor, que es lo mismo que tienen aquí, pero ustedes lo van a complementar y van a dar la respuesta. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el caso de Amelia, ¿ustedes qué creen? ¿Que se chocó? ¿Que el avión se fue al mar? ¿Que pasó? Ella sí aterrizó en la isla y no sobrevivió en la isla. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 3. Mystery. Sailors found the ship Mary Celeste abandoned with one lifeboat missing. Ese es un misterio. Ocurrió en 1872 en el Atlantic Ocean. Otro. Building Stonehenge. ¿Qué pasó ahí? Pasó en el South of England. Entonces cada uno, yo no les voy a decir mucho sobre cada uno. The Jetty, a large animal leaking up. Ustedes van a investigar sobre cada uno. Entonces voy a asignar misterio 1, 2 y 3. ¿Listo? 1, 2 and 3. Hugo is going to work in number 1. Jean Paul, number 2, o sea, building this one. John David, 3. Sergio, 1. Y Waldo, 3. ¿Listo? Si tienen dudas sobre lo que hay que hacer en la presentación oral, entonces van a la plataforma, buscan en el foro la clase de marzo 9 y me dejan los comentarios. Esto es para la próxima semana, es para que empecemos a trabajar para la próxima semana, que es cuando lo van a presentar. Ahora, después de esta explicación, quiero que por favor, ya no tienen que hacer nada ni tienen que empezar ya, eso es para la próxima semana. Ahora quiero que por favor en el blog van a ver este video, Questions in Simple Past, y me van a escribir 5 ejemplos y me las van a mandar a través de la plataforma, igual en foro, marzo 4, ya se los voy a mostrar en donde ahí mismo me van a dejar las dudas y preguntas sobre la actividad que vamos a hacer en la oral presentation. So here in the platform, class tool, forum, third term, virtual class March 9th. Entonces aquí me van a dejar dudas o preguntas que tengan al respecto de la presentación oral que es para la próxima semana y me van a dejar los 5 ejemplos que les pedí de las questions in past simple para ayudarles feedback, para corregirles. Okay guys? So this is all. Thanks for your attention and see you next class. Bye bye.